Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Bien, Miss. Miss. Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar la clase de esta semana. Voy a compartir pantalla. Y bueno, pues vamos a iniciar. Bueno, les voy a explicar primero las actividades que tienen por ahí ya en plataforma. Son el grupo A, semana 9. Tienen aquí una tarea, un trabajo, que es un artículo. Hay que hacer un cuadro sinóptico, un mapa conceptual o esquema de ese artículo y pues no olvidar citarlo, obviamente en formato APA o Vancouver. Y el artículo es ¿no se escucha? Escucha, Sí se pero escucha, Miss. como con mucho viento. Ajá. Ah, ok, espérame tantito. ¿Ya se escucha bien? Sí, Miss. Ya. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a seguir. Lo que corresponde a la clase, o más bien, perdón, a la tarea de esta semana es este artículo. Es un artículo bastante interesante que habla sobre la anemia por deficiencia de hierro en niños, un problema de salud nacional. Es un artículo bastante reciente, es del 2019, este artículo mexicano de la revista hematológica. Entonces, pues realmente está muy interesante. Hay que hacer esta actividad. De este artículo, bueno, yo les comentaba al otro grupo que la realidad es que, por ejemplo, muchos de ustedes, y de mí se van a acordar, van a terminar titulándose por Ceneval y en el Ceneval te preguntan demasiado por anemias. De hecho, vi muchísimas preguntas de anemias. Entonces, pues la realidad es de que es importante que lean este tipo de artículos, queda muy claro con este tipo de artículos, y realmente van a acordarse de mí en el Ceneval que pues muchas de las preguntas del Ceneval son de esto. Hay varios artículos que pueden, perdón, hay varias tablitas que ustedes pueden rescatar y lo pueden pegar hasta en su libreta. A mí me gustaría este está bastante padre para que ustedes lo tengan en su libreta. Este también me gusta para que ustedes lo tengan en su libreta. Y también pudiera ser este está muy padre. Y esta de aquí. Estas tablitas las pueden pegar en su libreta y la verdad es que les puede servir para otras materias o para lo largo de la licenciatura. Entonces, pues esta información es muy, muy útil y pues es la actividad de esta semana, leer este artículo. ¿Dudas sobre la actividad de esta semana? ¿Solo es el artículo, Miss? Sí, solo el artículo. ¿Hasta cuándo tenemos para hacer? Toda la semana. Ok, gracias. De nada. Ok. Bueno, si no hay más dudas, pues vamos a iniciar la clase. Chicos, Espéreme, yo sí tengo dudas. dime. ¿El artículo que vamos a leer es tenemos chance para toda la semana? Sí, Ah, ok. sí, sí, sí. Está bien, gracias. De nada. Julieta, nada más hablábamos de que tienes que leer este artículo que está por aquí. Tienes que hacer un cuadro sinóptico, mapa conceptual, un esquema, citarlo en formato APA, que no se te olvide, y pues este artículo. Entonces, es lo único que había dicho Julieta. No sé si tengan dudas. Toda la semana tienen para entregarlo. De nada, Julieta. Gente que deba trabajos, por ahí tengo varios de ustedes. Bueno, en su grupo la verdad es que no es tanto el problema. Pero gente que deba trabajos, por favor, pueden mandármelo esta semana, por favor. Obviamente con menos calificación, por respeto a sus compañeros que lo han entregado a tiempo. Pero, por favor, de no tener nada a tener un 8 o un 7, pues la verdad es que pues es una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, por favor, pónganse al corriente con sus trabajos. Ustedes saben que conmigo valen una buena parte de la calificación y si no los tienen, pues realmente aunque pasen el examen no alcanzan a pasar.
Entonces, chicos, por favor, esa parte es muy, muy importante, sus trabajos, ¿ok? Bueno, dicho esto, pues vamos a iniciar con la actividad de micronutrientes. Bueno, ya acabamos las vitaminas. La clase, las semanas pasadas sacamos vitaminas. Y en esta ocasión vamos a ver minerales y oligoelementos. Vamos a empezar aquí. Nada más vámonos súper rápido. Todo esto lo vimos la semana pasada. Ustedes hicieron actividades para reforzar los conocimientos de estas vitaminas. Y vamos a iniciar ahora con minerales y oligoelementos. Entonces, bueno, vamos a iniciar con una explicación del concepto de minerales. La realidad es que en mi experiencia clínica nos damos cuenta que en el área hospitalaria pues sí hay muchísima deficiencia de minerales. También lo llegamos a ver, seguramente alguien de ustedes que se vaya a dedicar a la comunidad va a darse cuenta que es muy común la deficiencia de vitaminas y minerales. Entonces es importante nosotros distinguir las funciones y saber por qué es importante que nuestros pacientes consuman estas vitaminas y minerales de la forma más óptima. Ok, entonces, concepto de minerales. Los minerales son elementos naturales, no orgánicos, que representan entre el 4 y el 5% de nuestro peso corporal y están clasificados en macrominerales y oligoelementos. Entonces, vamos a ver, no es lo mismo. En el otro grupo me decían, no es lo mismo minerales y oligoelementos. No, son diferentes. ¿Por qué? Porque los minerales necesitamos más dosis o consumir más cantidad comparado a los oligoelementos, que las cantidades que requerimos consumir son más pequeñas. Ok, en la dieta normal, los macrominerales son aquellos que el organismo necesita en cantidades más grandes, lo que yo les estaba diciendo. En este grupo hay muchos como el calcio, el fósforo, el magnesio, el potasio, el azufre, el cloro y el sodio, que los vamos a estar viendo alrededor de esta clase. De hecho, yo creo que vemos minerales y les voy a dejar que contesten. Vamos a buscar alguna información interesante sobre la prevalencia de osteoporosis y les voy a dejar para que hagan a lo mejor un foro o algo, porque me interesa que ustedes vean la importancia de estas enfermedades que van ligadas a la deficiencia de consumo de minerales. Entonces, por ahí ahorita les voy a buscar esa información. Y bueno, los oligoelementos son elementos presentes en cantidades íntimas en los tejidos que resultan esenciales para el crecimiento, la salud y el desarrollo. Entonces, están en pequeñas cantidades, pero son necesarias por estos funcionamientos, inclusive el crecimiento, contracciones musculares, muchísimas funciones. Muchos oligoelementos son necesarios para la acción de enzimas en distintas reacciones químicas. Ustedes lo han visto. Forman parte de estos cofactores o forman parte de estas enzimas necesarias para realizar estos procesos químicos dentro de nuestro organismo. Y se consideran oligoelementos al hierro, al zinc, al cobre, al cromo, al selenio, yodo y flúor, que son pequeñas cantidades las que requerimos consumir, comparado a los minerales, que son cantidades más grandes que debemos de consumir. Y bueno, dicho esto, vamos a iniciar con minerales. Iniciamos con el calcio. El calcio que pues alrededor del tiempo ha sido muy hablado, muy mencionado. Desde que somos adolescentes nos hablan tanto del calcio, de hecho desde que somos niños. Y bueno, el calcio es el mineral más abundante en el organismo. Forma parte de huesos y dientes principalmente y pues se contiene un 99.9% en los huesos, o sea, todo el calcio del cuerpo se contiene casi en huesos y dientes. En los huesos tiene dos funciones, forma parte de su estructura y es una reserva de calcio para mantener adecuada la concentración en sangre. Incluso cuando hay una deficiencia en la ingesta de calcio, la cantidad de sangre es constante, pero a expensas del hueso. Aquí algo muy importante. Si yo tengo un paciente y le pido un estudio de sangre para ver cómo está su calcio, porque lo puedes ver, el calcio también está en sangre, y le pido un calcio sérico y lo veo normal, eso no quiere decir que nuestro paciente tiene huesos adecuados o huesos saludables. No, no quiere decir. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. El cuerpo es tan sabio que si tú no consumes calcio, él va a decir, bueno, lo estoy sacando del hueso para mantener los niveles normales en sangre. Entonces, ojo ahí. Si ustedes hacen estos estudios, no crean que al hacerlo ya saben si el paciente tiene a lo mejor un riesgo de osteoporosis o si su hueso está frágil.
No, esto no nos sirve para saber esto por esta razón, porque el cuerpo lo regula. Hay que destacar su importante papel en el crecimiento y en la formación del tejido óseo durante los primeros años de vida y minimizando la pérdida del tejido óseo en las personas mayores, previniendo la osteoporosis. Y ahí yo les he contado desde que yo creo que les empecé a dar clases. Ya saben, ¿cuándo es el pico máximo de densidad mineral ósea? O cuando más absorbemos calcio, pues es entre la adolescencia y los 21 o 22 años. Quiere decir que si en esta época tú no consumiste el calcio adecuado, pues seguramente vas a ser una persona con osteoporosis en edades posteriores, sobre todo en las mujeres. Entonces, es muy importante vigilar el consumo de calcio, que sea adecuado. Y aquí me voy a detener tantito, porque en estos últimos años me ha tocado ver colegas nutriólogos haciendo un intercambio de la leche por alimentos o bebidas, más bien, bebidas a base de soya, bebidas a base de coco, bebidas a base de almendras, y realmente el aporte de calcio a estas bebidas es muy bajo o casi nulo. Obviamente hay productos que ya vienen fortificados con calcio, que sería la mejor opción, pero en medida de lo posible obviamente son más caros, en medida de lo posible yo trabajo con leche con mis pacientes por esta razón, porque, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero una porción de leche te da 200 a 300 miligramos de calcio, comparado a una porción de verduras, una porción de origen vegetal, que te va a dar menos cantidad de calcio y aparte es menos biodisponible, es decir, no se va a absorber en su totalidad o va a absorberse en menor proporción comparada al calcio que viene en la leche. Entonces, pues no sé por qué esta nueva moda de sustituir la leche, a veces me da risa porque he visto varios colegas que dicen que porque no somos becerros, y en realidad es cierto, pero consumen carne y al final de cuentas es lo mismo. Son muchos aspectos que yo no lo entiendo. En México no hay tantos productos fortificados con calcio, o sea, vegetarianos o veganos comparados en otros países, que realmente sí los hay. Inclusive hasta en la Ciudad de México, Monterrey, vemos que también hay mayor variabilidad. Entonces yo aquí no me arriesgaría a quitar lácteos. Realmente van a venir generaciones que están siguiendo los consejos de este tipo de influencers o nutriólogos y que realmente pues sí van a tener deficiencias de calcio y lo van a pagar en las etapas posteriores de su vida. Entonces eso es muy importante. El calcio interviene en la función inmunitaria, es un inmunoregulador. Entonces, si yo no tengo mis niveles adecuados de calcio, pues mi sistema inmune también se va a poder ver afectado. Y eso es importante. En estas épocas que tanto nos interesa un buen sistema inmune, pues el calcio tiene una función. Tiene que ver en la contracción y relajación muscular, es decir, pacientes que son deportistas y que tienen bajos niveles de calcio van a tener una alteración en la contracción y la relajación muscular. Ustedes lo verán con las personas que, por ejemplo, acaban de realizar o acaban de terminar un Ironman, este tipo de actividades, o un maratón, y que realmente sus músculos están muy contraídos, puede haber hasta calambres, y tiene que ver con el calcio y el magnesio y el potasio, de hecho. Entonces, ¿por qué? Porque esos tienen que ver con la contracción muscular. Entonces son pacientes que, como se deshidrataron durante la actividad, probablemente están padeciendo de estas alteraciones. También puede haber alteraciones en la función nerviosa, en la regulación de la permeabilidad de las membranas. ¿Por qué? Porque el calcio regula esta permeabilidad de las membranas. De la presión arterial, el calcio es un regulador de la presión arterial. Entonces, en nuestros pacientes hipertensos tenemos que vigilar los niveles de calcio. Debemos de estar viendo que nuestros pacientes consuman adecuadamente calcio, ni más ni menos, porque obviamente si consume más calcio pueden haber otros problemas como litos en riñón, esas piedritas por calcio. Entonces, pues también sería una alteración o un problema. Y pues también tiene que ver con la coagulación sanguínea. Ingesta diaria recomendada en pacientes de 19 a 50 años, 1000 miligramos al día. De 50 a 70 años, hombres, 1000 miligramos al día. Mujeres, 1200 miligramos. Y mayores de 71 años, 1200 miligramos. Entonces, ustedes quédense que la ingesta diaria recomendada es de 1000 a 1200 miligramos al día.
Obviamente va a ser pregunta de examen, les voy a preguntar varias ingestas diarias recomendadas, entonces ahí apúntenlo, importantísimo. Y bueno, ¿qué factores nos pueden afectar a la absorción de calcio? Algunos nos van a disminuir la absorción y otros nos van a aumentar su absorción. Los niveles bajos de vitamina D nos pueden disminuir la absorción. Entonces, cuando nuestros pacientes consumen o no tienen una buena síntesis de vitamina D, pues los niveles de calcio también van a ser bajos. Entonces, eso es muy importante. La vitamina D tiene una relación con el calcio, hace que se pueda absorber el calcio, es sinérgica con el calcio. Entonces, si yo no tengo niveles adecuados de vitamina D, por obvias razones también voy a tener niveles bajos de calcio. Entonces, chicos, ahí la importancia de evaluar la vitamina D, porque si obviamente tengo una hipovitaminosis hipovitaminosis sérica de vitamina D, seguramente mi paciente va a tener bajos niveles de calcio y seguramente es un paciente con riesgo de osteoporosis, entonces es importante. En las mujeres, cuando disminuyen los estrógenos, que es propiamente en la menopausia, también disminuye la absorción de calcio, ya que los estrógenos tienen el papel regulador de esta, no de la absorción, sino de la utilización del calcio. Entonces, pues al disminuir esos estrógenos, pues también se ven disminuida la absorción. Cuando consumimos oxalatos como el ácido fítico, la fibra, la cafeína y el alcohol. Es decir, si yo tomo un café con leche, ese café, o sea, la cafeína del café va a hacer que el calcio que está en la leche pues no se absorba en muy buena proporción. ¿Por qué? Porque se inactiva, por así decirlo, y no se absorbe de forma adecuada ese calcio. Entonces, si yo tengo un paciente, si con ustedes viene a la consulta un paciente con riesgo de osteoporosis, pues por obvias razones tengo que disminuir el consumo de cafeína y alcohol. De fibra no, pero bueno, tengo que ser muy precavido en darle las cantidades adecuadas porque también tiene que ver la fibra para que se disminuya la absorción de calcio. Entonces eso es muy importante, chicos. Si yo por ejemplo siempre les pido historia clínica a los pacientes. Si veo que en su historia clínica hay antecedentes de osteoporosis, pues por obvias razones pues disminuyo el consumo de cafeína y alcohol para que el paciente no tenga riesgos futuros de padecer estas enfermedades. Eso es importante. Exceso de grasa saturada, es decir, si yo consumo exageradamente ácidos grasos saturados, también disminuye la absorción del calcio. Y eso es importante, por eso nuestros pacientes con obesidad o con alto consumo de ácidos grasos saturados pueden tener riesgo de osteoporosis y tienen menores niveles de calcio. Entonces es importante. Algunos medicamentos como las tetraciclinas y los antiácidos también disminuyen la absorción. Hay que preguntarle al paciente qué medicamentos consume. ¿Qué aumenta la absorción? Pues que tenga sus niveles adecuados de vitamina D. Cuando hay una regularización, no es deficiencia, es decir, cuando está bien regulado los niveles de calcio y fósforo, es decir, que tú consumas tus ingestas diarias recomendadas y no te excedas. ¿Por qué? Porque si consumes demasiado fósforo, disminuye la absorción de calcio. Entonces, pues por eso una regularización muy importante del consumo de ambas. Más absorción, pues cuando aumenta las demandas como el crecimiento, la gestación y la lactación. Entonces cualquier persona que esté en este periodo va a requerir más calcio porque se está absorbiendo en mayor proporción. Entonces es importante. Y bueno, nuestros pacientes pueden tener hipocalcemia o hipercalcemia. La hipocalcemia pues nos puede provocar problemas musculares, algunas rigideces musculares o mucha excitabilidad neuromuscular. Y la hipercalcemia pues también nos provoca problemas como arritmias cardíacas, anorexia, estreñimiento, depresión del sistema nervioso central, disminuye la excitabilidad neuromuscular. Y fíjense, algo aquí muy importante que dice, rara vez se asocian con problemas en la dieta, es decir, la gran mayoría de los problemas que llegan a tener los pacientes suelen ser
por problemas genéticos, enfermedades. Entonces realmente es muy raro que te vayas a pasar de la ingesta de calcio, es muy muy raro. Entonces pues normalmente suele suceder que sea por enfermedades o por condiciones de vida que disminuyas o aumentes la absorción del calcio. Y ahí está, cuánto tenemos de calcio por alimentos. ¿Alguien me habló? ¿No? Ok. Si nos damos cuenta, pues alimentos vegetales pueden tener un aporte de calcio considerable, más sin embargo les decía, la absorción es menor comparado a una leche. Aquí en esta imagen se las puse porque la encontré en internet, de hecho abajo viene la fuente, pero la realidad es de que en la mayoría de las bibliografías nos dice que la leche, el calcio contenido en la leche se absorbe más que en el calcio contenido en alimentos de origen vegetal. Entonces, bueno, para que vean que en el internet pues podemos encontrar información un poco confusa. Entonces, pues esa es una realidad. Si el paciente es vegano, hay algunas opciones que nos pueden beneficiar, como el consumo de tofu. El tofu tiene bastante calcio, aquí lo vemos, 372 miligramos. El tofu, que es toda una odisea prepararlo, no es tan fácil, pero bueno, ahí vemos que tiene una buena proporción de calcio. Algunos vegetales, pero ya sabemos que al cocerlos pues también se pierde este calcio en unas proporciones. Entonces, pues sí, aquí encontramos estas cantidades de calcio. Hay que ver la importancia de consumir lácteos. Yo, por ejemplo, les digo, si yo le doy a un paciente 2 vasos de leche al día, alguna porción de quesos, obviamente bajos en grasa, fácilmente con lo que queda del resto de la dieta el paciente va a cumplir el requerimiento diario de calcio. Entonces, pues realmente con los lácteos llegamos a estos niveles adecuados. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? No, mis. No, mis. Perfecto. Y bueno, ya hablamos del calcio, ahora vamos a hablar del fósforo. El fósforo es el segundo mineral más abundante en el organismo, después del calcio. Aproximadamente un 85% se encuentra combinado con el calcio en huesos y dientes, interviniendo por tanto en una adecuada mineralización. El fósforo forma parte de todas las células y es constituyente del material genético del ADN y el ARN, de algunos hidratos de carbono, algunos lípidos como los fosfolípidos, proteínas como las fosfoproteínas o la caseína de la leche. Es necesario para la activación de muchas enzimas y de las vitaminas del grupo B, importante, y participa en el metabolismo energético. ¿Qué es el ATP, chicos? Es el adenosín trifosfato. Entonces ahí está el fósforo, adenosín trifosfato. El fósforo está presente ahí. Entonces, ¿y para qué nos sirve el ATP? Les da energía a las células. Es las moléculas energéticas. Entonces, esas famosas monedas energéticas que tiene nuestro cuerpo están formadas por fósforo. Y vamos a ver que en muchas partes del metabolismo, muchos de estos minerales tienen una función. Entonces, esto es muy importante. Al final les voy a poner alguna imagen del metabolismo para que vean cómo ahí intervienen estas vitaminas, estos minerales, y que por eso son muy importantes tenerlos en niveles adecuados. Las ingestas recomendadas se han estimado para un adulto en 700 miligramos al día. Las concentraciones altas de fósforo pueden reducir los niveles de calcio, ya les había hablado de esto hace un momento, e incrementan la pérdida de masa ósea si la ingesta de calcio es baja. Es decir, si yo como muy poquito calcio y además le agrego que consumo muchísimo fósforo, por ejemplo, muchas carnes, pues obviamente nuestro paciente va a tener mayor riesgo de pérdidas óseas. Entonces, esa es una realidad. Lo hablábamos hace rato, entonces los niveles de fósforo deben de estar controlados. Normalmente no vemos esto si tienes una buena alimentación. En los pacientes que llegamos a ver estos tipos de alteraciones son en pacientes renales. En pacientes renales, como hay una alteración de la función renal, ahí es diferente y podríamos ver un desbalance con los niveles de fósforo. Entonces, pues eso es importante. Y ahí, aquí encontramos en esta imagen
cuánto encontramos de fósforo por 100 gramos, que era más o menos lo que yo les pedía de la tabla. Yo creo que también les voy a pedir una tabla por minerales y oligoelementos la siguiente semana. Pero así es como les pido, por 100 gramos que nos da o por una porción, o sea, cuánto nos está aportando ese mineral. Estamos viendo, por ejemplo, que de fósforo encontramos en el queso de 100 a 694 miligramos, dependiendo del tipo de queso. La mayoría de las semillas tienen bastante fósforo y nos damos cuenta, si consumimos 100 gramos de almendras, pues ya casi estamos completando los requerimientos de fósforo. Ahora si le agrego que consumí carne, pues ya me los gasté, o si le puse un arroz integral. Entonces es muy fácil llegar a nuestros niveles de fósforo, la ingesta diaria recomendada, porque realmente los alimentos tienen una cantidad adecuada de fósforo. ¿Dudas de fósforo? No, Miss. Ok. Vamos a hablar del magnesio. El magnesio participa junto con el calcio en la contracción muscular y en la coagulación de sangre. Entonces tienen que ver en estos dos factores, trabajan de forma sinérgica con el calcio. ¿Por qué? Porque el calcio promueve estos procesos y el magnesio los inhibe, entonces son reguladores. Interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, en la transmisión de los impulsos nerviosos y en el adecuado funcionamiento del sistema inmune. Otra vez, sistema inmune ayuda a prevenir la caries dental. Entonces, niveles adecuados de magnesio, pues obviamente nos van a garantizar que nuestro sistema inmune esté bien regulado, que nuestra contracción muscular sea adecuada, y también pues interviene el metabolismo de los carbohidratos. Y por eso vemos que en el deporte mucha gente que está en ciertas etapas llega a suplementarse con magnesio, por esta razón. Entonces, pues esa es una de las razones. La verdad es que yo no sé tanto de deportiva, pero pues esta es una de las razones fundamentales por las cuales se llega a suplementar con magnesio. Aproximadamente la mitad de todo el magnesio que hay en el cuerpo se encuentra en el hueso como reservorio y participando también en su adecuada mineralización. Entonces también tiene que ver con la mineralización adecuada de los huesos. El resto se encuentra en músculos y en tejidos blandos, donde actúa como cofactor de cientos de enzimas intracelulares. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque es un cofactor en procesos enzimáticos y nuestro cuerpo trabaja mediante estos procesos. La ingesta diaria recomendada. Hombres adultos de 400 a 420 miligramos, mujeres adultas de 310 a 320 miligramos, embarazadas de 350 a 400 miligramos y mujeres lactantes de 310 a 350 miligramos. Y vemos aquí que lo encontramos en muchos vegetales, en alimentos de origen animal, camarones, en las tortillas, en los frijoles, en el surimi, en los garbanzos, en las leguminosas en sí. Entonces el magnesio pues realmente lo encontramos en muchas fuentes, entonces no es mayor problema cumplir con la ingesta diaria recomendada siempre y cuando lleves pues tu alimentación saludable. ¿Dudas con el magnesio? No. Perfecto. Continuamos con el potasio. Yo les decía al otro grupo, si ustedes quieren aprender nutrición y al mismo tiempo aprender inglés, busquen estas tablitas, las encuentran y vienen las fuentes alimentarias de los minerales, vienen minerales y creo que vitaminas. Entonces, pues para que aprendan inglés al mismo tiempo de que aprenden las fuentes, eso está padre. Entonces, bueno, el potasio ejerce una acción complementaria a la del sodio. De hecho, hay un mecanismo por ahí celular, que alguien a ver si se acuerda, donde interviene el potasio y el sodio. ¿Cómo se llama ese mecanismo celular? Por 2 décimas. Bomba sodio-potasio. Muy bien. ¿Quién contestó? Aranza. Aranza, ponte ahí en tu libreta que tienes 2 décimas y ponle ahí de la bomba sodio-potasio. Para cuando les pidas sus décimas, ahí me la apuntas, por favor. Ok, muy bien. Correcto, la bomba sodio-potasio, que es una función reguladora de nuestras células y que realmente los niveles adecuados de potasio y de sodio hacen que esta bomba sodio-potasio funcione adecuadamente. ¿Y por qué? Porque esta bomba sodio-potasio nos regula el balance hidroelectrolítico. Y si no estamos bien regulados, pues vamos a tener muchos problemas, inclusive edemas. Entonces, por eso nuestros pacientes, cuando tienen una deshidratación
una deshidratación es de que todo esto que estamos viendo, estos minerales estén bajos, pues son pacientes que tienen mayor riesgo de muerte. Es el famoso síndrome de realimentación. Si yo tengo un paciente que lleva muchísimo tiempo sin comer alimentos y yo le quiero dar todo de un solo golpe, como hay una alteración de este balance hidroelectrolítico, de esta bomba sodio-potasio, lo que va a pasar con ese paciente es que voy a provocar una apoptosis celular porque son demasiados nutrientes. La célula colapsa y la célula ya estaba adaptada a esa deficiencia. Entonces, por eso cuando un paciente lleva tiempo sin comer alimentos, se le empieza a introducir poco a poco. Y lo primero que tú debes de hacer antes de empezar a introducir cualquier alimento es tenerlo bien hidratado. ¿Por qué? Porque si no la bomba sodio-potasio y otros mecanismos están alterados y el paciente tiene mayor riesgo de mortalidad. Y eso es una realidad. Y bueno, aquí abajo vemos que sí, aquí mismo dice que juega un papel importante en el mantenimiento del balance hidroelectrolítico y de la integridad celular, de la transmisión nerviosa y la contracción celular. Y las necesidades son de 3.500 a 4.700 miligramos en un adulto. El potasio también regula la presión arterial, es un regulador de la presión arterial. En los pacientes que nosotros tenemos con hipertensión, se usa mucho la sal de cloruro de potasio, no cloruro de sodio. Tiene un sabor bastante feíto, está muy fuerte. A la mayoría de los pacientes no les gusta, pero es la mejor fuente que nosotros podemos utilizar de cloruro y que garantizamos que el paciente no va a aumentar la presión arterial de forma considerable porque el potasio de hecho la regula comparado al sodio en pacientes con hipertensión. Entonces eso es importante. Hay una dieta que la vamos a ver en la unidad 7, que es la dieta DASH. Es catalogada como la mejor dieta a nivel mundial. Se utiliza para pacientes hipertensos. Es para cualquier persona, pero es muy utilizada en hipertensión. Y en esa te pide que le des 4.500 miligramos de potasio al paciente. Yo en la maestría hice una dieta DASH para un caso clínico. Y realmente, o sea, es complicadísimo llegar a la cantidad. Yo creo que puedes llegarlo, pero si le pones cloruro de potasio, como un sazonador, como la sal. Pero si es con puros alimentos, la verdad es que yo me quedé como en 3.000, como 3.500. Y realmente tenías que llegar a 4.500. Entonces, pues sí es un poco difícil. Pero si tú le das cloruro de potasio, pues realmente llegas a la cantidad adecuada y pues este regula la presión arterial. Entonces es muy importante. Algunas fuentes de potasio, pues vemos lácteos, la espinaca, los plátanos, pescados, las papas. Vemos algunos champiñones, el aguacate, el jitomate, las naranjas, los frijoles. Entonces realmente pues encontramos una gran variedad de fuentes que nos pueden aportar potasio. ¿Okay? Okay. Vamos a hablar de otro, que es los cloros. Los cloros, pues realmente no lo consumimos en forma de cloros, los consumimos en forma de cloruros. Es necesario para mantener el equilibrio apropiado de los líquidos corporales y es una parte esencial de los jugos digestivos, es decir, de los jugos gástricos. Nosotros lo vemos, el ácido clorhídrico, ácido clorhídrico. Pero vemos que demasiado cloruro, sobre todo de sodio, nos puede provocar alteraciones como aumento de la presión arterial, causar acumulación de líquidos en personas con insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis o enfermedad renal. Ojo, el cloruro agregado al sodio, cloruro de sodio. Entonces, nosotros debemos de ser muy precavidos de cuánto sodio consumen nuestros pacientes, porque la realidad es que el sodio no lo consumen solo, nos lo consumimos en forma de sal, entonces es un cloruro de sodio. El problema en sí no es el cloro, el problema en sí es el sodio. Pero muchos de los productos pues tienen este cloruro de sodio que nos han provocado tantos problemas. México es uno de los países principales en problemas cardíacos y pues esta es una de las razones. Y hoy me tocó ver, no sé si ustedes lo compartieron, pero alumnos que tengo de niveles más elevados sí lo vi hoy. Me parece que la mañana hubo la famosa conferencia de siempre del doctor López-Gatell. Y había comentarios
no sé. No sé si mis colegas o estudiantes hacen como comentarios, como de que eso se puede corregir con alimentación saludable, no sé. Pero empecé a ver que había muchos comentarios de que los nutriólogos dándonos publicidad, que la gente va a seguir comiendo lo que quiera, que ya les tienen hartos con los nutriólogos ahí comentando, que ya nos deberían de bloquear. Yo la verdad la primera vez que veía los comentarios, yo cuando veo una conferencia de prensa ni siquiera pongo comentarios. Pero ahí nos habla mucho. La sociedad mexicana es una sociedad muy complicada y somos una sociedad muy complicada. ¿Por qué? Porque ahorita hay una enfermedad y muchos no la creen, otros sí la creen, otros andan como si nada, otros andan muy preocupados. Pero es muy fácil llegar a tener mejores resultados desde la alimentación, eso es cierto. Si nuestros pacientes consumieran adecuadamente, equilibradamente sus alimentos, pues no tendrían de nada que preocuparse, porque a lo mejor se van a enfermar, pero el sistema inmune va a tener mejor respuesta ante la enfermedad. La realidad es que en México estamos viendo los resultados tan tristes porque pues tenemos muchos obesos, muchos hipertensos, muchas enfermedades cardiovasculares y pues es una de estas razones es el alto consumo de cloruro de sodio. Entonces, pues creo que tenemos un papel muy importante. Creo que no deben de enojarse, si llegan a ver esas publicaciones no se enojen, también yo creo que pues también debemos de dejar actuar a la ley de la naturaleza, donde pues si somos débiles, y me incluyo, pues a lo mejor es nuestra hora y si no quisimos entender, pues ni modo. Pero tampoco a la gente, esa gente que ya se le prendió el chip y nos busque para mejorar sus hábitos alimenticios a partir de esto, pues ayudarlos a mejorarlos. ¿Por qué? Porque en México es muy común echarle culpas a la gente, no me dejarán mentir. Es decir, me enfermé porque el gobierno no me atendió. Me enfermé porque el gobierno no fue muy claro. Me enfermé porque pues así es la vida, me tenía que enfermar. Y la realidad es que no esas son las razones. Te enfermaste porque pues te valió cacahuate, aparte eres obeso. Me ha tocado ver en la calle gente con obesidad o sobrepeso y sin cubrebocas, que es la población que tiene más riesgo. Entonces, pues tenemos niños que las colaciones son una salchicha, que la mañana hay huevo con jamón, que las frituras no faltan todos los días, que consumen muchos productos industrializados y son niños que por eso en México estamos viendo estas cifras donde a los niños mexicanos les pega más feo esta enfermedad comparado a los niños americanos o estadounidenses. Entonces, chicos, tenemos un papel muy enorme y pues aquí el cloruro, por eso no es que en sí el cloro sea el malo, sino que el cloruro de sodio que se lleva a usar mucho, pues es el que tiene estos efectos. La ingesta adecuada de cloruros en hombres y mujeres de 14 a 50 años 2.3 gramos, hombres y mujeres de 51 a 70 años 2 gramos al día, hombres y mujeres de 71 años en adelante 1.8 gramos al día y mujeres embarazadas y lactantes de todas las edades 2.3 gramos al día. Entonces ahí están las ingestas adecuadas. Y bueno, les estuve hablando mucho de... Tengo una pregunta a mí, Dime. antes de que, ¿No? por ejemplo, ¿es mejor consumir el cloro así únicamente solo o con otro mineral, por ejemplo, que el cloruro de magnesio, o, por ejemplo, el más básico, el cloro de sodio? Mira, el cloro en sí, los cloruros, deben de ir acompañados, o sea, son sales, entonces al final siempre van acompañados de otro mineral, cloruro de magnesio, cloruro de potasio, cloruro de sodio. Entonces, la forma adecuada de consumo de cloruros, pues sí es cloruro de sodio o la más común. Entonces, sí, lo normal es que tú consumas el cloro, que son cloruros, mediante el cloruro de sodio. De hecho, por ejemplo, ¿te acuerdas que te decían los maestros? Debes de consumir 5 gramos al día de cloruro de sodio, ¿te acuerdas? Sí. En esos 5 gramos de cloruro de sodio estás respetando esta ingesta adecuada, porque en esos 5 gramos viene aproximadamente 2.2 gramos de cloruro. Entonces, pues ya lo cumpliste. Por eso te dan esa cantidad adecuada de cloruro de sodio. ¿Sí me explico?
Sí, Ok. La realidad es que algunos alimentos vienen con cloruros de sodio. Nunca me ha tocado ver que consumas el cloruro solo, o sea, no viene cloruro solo. Siempre viene acompañado de otro mineral. ¿Ok? No se vayan a andar tomando luego el cloro. Bueno, que hayan dicho la maestra, dijo que el cloro, no, cloruros, que son como consumimos. ¿Sí? sí, gracias, Miss. De nada. De hecho, si tú tienes un paciente hipertenso, cámbiasela y debe de consumir cloruro de potasio. Eso es lo que debe de consumir. En el otro grupo me preguntaban que cómo le hacemos para estrategias con pacientes con hipertensión para que consuman el sodio adecuado. Ahorita lo vamos a ver. Yo utilizo la corcholatita. Ese tip me lo pasó un maestro de mi maestría, donde dice que tú le pides al paciente, tengo una corcholata, esas de refresco, jume, Boink o esas cosas, una corcholatita esas de las botellas de vidrio, que la lave bien y utilice esa corcholata para medir la cantidad de cloruro, ya sea de potasio o sodio que va a usar para sazonar los alimentos. ¿Por qué? Porque esa corcholatita nos garantiza que ahí va a haber 1.7 más o menos gramos de sodio, que es la recomendación para pacientes hipertensos. Entonces, usen esas corcholatas. Si alguien de sus familiares es hipertenso, pídanle que use esa corcholata para sazonar los alimentos de todo el día. De hecho, no da 1.7, creo que da 1.2, 1 gramo, porque se complementa el sodio presente en otros alimentos para que más o menos te dé 1.7, que es la cantidad recomendada de sodio, para pacientes hipertensos. Entonces, usen la corcholatita. Pidan a sus pacientes tengan una corcholatita y que utilicen esa para sazonar los alimentos de todo el día y de alguna forma es muchísimo más regulado y controlado. ¿Sí queda claro esto? ¿Queda claro o no, chicos? Sí, Ok, sí, Miss. perfecto. Sodio. Pues la sal ha sido conservante tradicional y para la mayor parte de la gente es un agente palatable. La verdad es que hay que ser sinceros, la mayoría de los alimentos que contienen sodio pues tienen un mejor sabor, mejora bastante el sabor de estos alimentos y es un componente habitual de la dieta, como el cloruro de sodio, cuyo consumo en exceso está relacionado con hipertensión, una de las principales enfermedades en México. Y entonces vemos que uno de los principales problemas es que la gente no sabe consumir adecuadamente sodio. Entonces, pues es un problema bastante grande. A mí, en mi caso, me ha tocado batallarlo con mi mamá. Mi mamá era una consumidora de sodio excesiva. No tiene hipertensión, curiosamente. Tiene mi papá hipertensión, pero mi mamá no. Pero llevo un tiempo tratando de controlarle eso. Yo soy una persona que no cocino con tanta sal porque, primera, no me gusta. Segunda, mi papá es hipertenso, factor de riesgo para mí. Y pues obviamente mi papá también come de la comida que yo hago. Pero sí me ha tocado porque luego llega y no sabe bueno, le falta sabor. Y no le falta sabor porque utilizo especias y otras variantes. Pero lo que ella busca es la sal. Ya hasta ahorita se ha acostumbrado, hay que acostumbrar las papilas gustativas a este nuevo sabor, pero como nos acostumbraron desde niños a que los alimentos pues sean muy dulces o muy salados para que nos gusten, pues nos acostumbramos a esto. Entonces por eso ya son adultos que desarrollan problemas como la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque pues consumimos alimentos con excesiva cantidad de sodio. Las necesidades de sodio en un adulto van de los 1000 a los 2500 miligramos de sodio al día. El sodio es el principal catión de los líquidos extracelulares del organismo. Pregunta obviamente de examen. Sodio es el principal catión extracelular. El sodio es el principal catión extracelular. Y el sodio es necesario para la transmisión nerviosa y para la contracción muscular. Ojo ahí. Hubo un tiempo que vi mucha publicidad de que no consumiera sodio, tampoco. Sí debemos de consumir niveles adecuados de sodio porque tiene una función en la transmisión nerviosa y la contracción muscular. Si yo tengo un paciente que realiza actividad física y sus niveles de sodio son bajos, pues voy a tener problemas en la contracción muscular. Si tengo un paciente deportista, con más razón, de alto rendimiento, pues con más razón. Entonces el sodio sí es necesario, pero en sus cantidades adecuadas. No es como que me vaya a ir a cenar, ya les había contado, de irte a
a sentar a comerte una hamburguesa de Carl Jr. con unas papas a la francesa y una malteada que más o menos te da 3.500 miligramos de sodio en una sentada y la porción más chica. Entonces, pues ahí es diferente, estás consumiendo demasiado sodio en una sentada y ni siquiera es el sodio todo el día. Entonces hay que ser como muy sabios en este aspecto y educar al paciente de forma adecuada y que no satanice, porque el sodio en sí no es malo, tiene una función. Lo malo es la cantidad que consumes. De hecho, en el otro grupo les contaba, nosotros de la maestría hicimos un Excel donde nos dividíamos por cómo están las secciones de alimentos en el súper, por ejemplo, abarrotes, sopas, cremas, enlatados, snacks, cereales, varios, leche, yogurt. Y nosotros lo que teníamos que hacer es un Excel donde pusiéramos las cantidades o la etiqueta nutrimental de esos alimentos. Yo creo que les voy a dejar eso en la unidad 7 que vamos a ver etiquetado de alimentos para que ustedes hagan ese Excel por grupo. ¿Por qué? Porque nos sirve demasiado. A mí me encantó esa actividad porque ese Excel te sirve para cuando viene tu paciente enseñarle y decirle, mira, estos alimentos no los puedes consumir porque tienen muchísimo sodio. Un alimento se considera alto en sodio cuando nos aporta más de 480 miligramos por porción. Y se van a dar cuenta que hay muchísimos alimentos que te aportan fácilmente esta cantidad. Yo me acuerdo que había una lata de una sopa. Sí, era una sopa de champiñones o algo así, un enlatado. Que por toda la sopa, o sea, si la consumías toda, te daba 4.500 miligramos de sodio. Y dije, no inventes, no puedo creer. Entonces, eso es muy importante. Tener ese Excel, se los voy a dejar a ustedes también para que ustedes lo tengan para su práctica diaria, para que cuando vayan a dar consulta pues puedan serle de utilidad estas etiquetas nutrimentales. Nosotros nos pedían ir al súper, pero la realidad es que yo hice la actividad buscando todas las etiquetas en internet y la verdad es que sí te salen, entonces pues no es necesario que se expongan con esto de la pandemia, la pueden encontrar en internet las etiquetas y pues realmente nos es de mucha utilidad. Eso se los voy a dejar por ahí en su libreta. Les voy a dar 2 minutitos para que me apunten esto, porque lo vamos a requerir. Entonces, por ahí apúntenlo, porque lo vamos a requerir cuando veamos etiquetado de alimentos. Apúntenlo, por favor. Ok, chicos. Ya apuntado, pues le seguimos. ¿Duda, chicos? No, mis. No, ¿Todo claro? Sí. Bueno, entonces denme, lo que vamos a hacer ahorita, me van a dar 5 o 10 minutos para subirles el foro en plataforma, donde vamos a hablar de la osteoporosis, que tanto hablé, para que ustedes vean la prevalencia de osteoporosis en México. 5 o 10 minutos en lo que les subo la actividad, mientras pueden ir al baño, por un cafecito, a estirarse, a tomar aire, lo que quieran, a tomar sus baños de sol de vitamina D, todavía alcanzan. Y hacemos la actividad. El día de mañana estaríamos viendo oligoelementos y probablemente pues ya nos acabemos la presentación. La siguiente semana lo que vamos a hacer es, voy a hacer una serie de actividades de repaso de estas vitaminas y minerales para que a ustedes les quede todavía más claro y para que sea como reforzamiento y ya de esta forma terminaríamos la unidad 6, que es la más larga para mi gusto. ¿Dudas? Quería preguntarle, Miss, ¿la clase la va a subir a la plataforma o a su, creo que a YouTube había comentado, ¿no? Que tiene. Sí, ahí están. O sea, tú puedes, en plataformas siempre vas a encontrar las clases. Siempre. Ahí están. Pero también, si quieres entrar directo al canal de YouTube, ahí también las puedes ver como tú. Ahí siempre viene la diferenciación si es el grupo A o el grupo B. Siempre hago ahí como la diferenciación. Pero cualquiera de las dos. Pero la verdad es que siempre las pongo en
en el grupo en plataforma. Sí, Miss, gracias. Es que se me ha estado trabando el internet y por lo... Sí, no te preocupes, si no, métete directamente a YouTube si quieres saberla, si quieres verla, no tengo ningún problema. Ok, gracias. De nada. ¿Qué más les iba a decir? Les voy a subir 2 videos que se me ha olvidado subirles de antioxidantes, el estrés oxidativo. Y la bomba sodio-potasio, para que por ahí repasen con videos de YouTube. Se los voy a subir. Ese sí se los subo al grupo de Facebook para que los vean. No hay que hacer nada, no es trabajo, nada más es para que refuercen el conocimiento de la bomba sodio-potasio y de los radicales libres. Es todo. ¿Hay alguna otra duda, chicos? No, Miss. Miss, Sí, dime. dice Rafita que no tiene internet. Ok, no hay ningún problema, que visualice la clase. El foro a él se lo voy a dejar abierto, o sea, su participación de él nada más, la voy a considerar fuera de tiempo. Y el trabajo pues tiene todas las horas. Ok, Miss, yo le digo. Sí, dile que Gracias. en caso de que se prolongue su problema, me mande por ahí un mensajito y con gusto ya lo tengo contemplado, ¿ok? De acuerdo, yo le digo, Miss. Gracias. De nada. ¿Quién más, chicos? Duda, Miss, ¿las diapositivas las va a subir Se al las grupo mandé de a su Facebook? correo. Ay, sí es cierto, es la misma, ¿verdad? Es la misma. Gracias. Híjole, están como en el otro grupo. Maestra, es que no tengo su correo. Dios bendito. ¿Cómo no lo van a tener? Miss, pero es que algunas diapositivas no se ven bien. Depende, si no se ven bien, es porque seguramente la estás viendo en tu celular y no tienes descargado PowerPoint. Tienes que descargar por PowerPoint. Inténtalo está bien. así. Si sigues teniendo el problema, ya me avisas otra vez, ¿sale? Sí, es que la abrí primero por mi celular y como vi que no estaba, o sea, que no se veían bien, la abrí en la computadora, pero pues seguía igual, entonces no. Ok. ¿Alguien más tiene el mismo problema? Tenía, pero le puse en habilitar como edición y ya me salieron completas. Es que sí, yo soy malísima en la tecnología, pero sí le ando picando luego y ya es que se puede ver. Sí me pasa eso, me ha pasado que no las puedo ver y habilita la edición. Si no, guárdalo como PDF, a ver si así lo puedes abrir y se te aparecen todas. Está bien, Miss, gracias. De nada, si sigues teniendo el problema, por favor avísame y con gusto vemos cómo te lo puedo enviar a lo mejor yo directamente en PDF, ¿sale? Sí, Miss, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Puedes repetir lo del foro, Miss? Es que no escuché bien. Sí, mira, yo te voy a subir ahorita un sitio donde vas a ver la prevalencia de la prevalencia de osteoporosis en México. Les voy a abrir un foro donde ustedes van a comentar qué creen sobre la información, qué pueden hacer ustedes como nutriólogos, cuál es su papel, si realmente los nutriólogos que ya hemos egresado hemos hecho algo para disminuir las prevalencias de osteoporosis y pues estrategias que tú utilizarías desde tu consulta, unos 10 renglones que escribas. Y esa es la participación del foro del día de hoy. Ok, Miss, gracias. De nada. ¿Alguien más? Yo, Miss, el Excel es para nosotros o lo tenemos que entregar. El Excel obviamente me lo tienen que entregar a mí porque yo tengo que ver su trabajo, ¿verdad? Pero pues sí, es para que yo lo vea. Al final lo van a juntar todo el grupo y al final me van a entregar un Excel, solo un Excel. ¿Sí me explico? Yo les voy a buscar el mío. A ver, déjenme ver. Es que la verdad es que tengo un relajo en mis trabajos de maestría. Pero yo tenía un Excel de alimentos. Lo tengo que tener por aquí. Nada más que la verdad es que tengo que buscarlo. Para que ustedes lo vean, lo tomen como, pues como ¿cómo decirlo? Como un ejemplo. Déjenme ver si lo encuentro aquí tantito rápido. Entonces el foro va a ser muy rápido. Es que les digo que la verdad es que tengo un relajo en el orden de mis trabajos de maestría.
Ay, Dios mío, ficha de alimentación. Déjenme ver si es este. Y sí, la verdad es que les digo, a mí se me hizo de mucha utilidad. Pero no creo que es este. No, espérenme. Sí, se los quiero enseñar. El otro grupo también me dijo que se los enseñara. La verdad es que el problema es que no lo tengo nada organizado. Pero sí lo voy a encontrar para que ustedes lo puedan ver. A mí me quedó muy pesado porque me acuerdo que le puse imágenes, pero realmente no es necesario que pongan la imagen. No lo encuentro. Lo voy a buscar después, porque la verdad es que no. ¿Pero para cuándo es el Excel, Miss? Ah, no se preocupen, el Excel es terminando la unidad 7. Vamos a la unidad 6, chicos. O sea, después de haber etiquetado alimentos. Ah, ok. No se Gracias. preocupen, para eso falta mucho. Yo les voy a enseñar mi trabajo para que ustedes lo tomen de ejemplo. Así que tranquilos. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, ya están todas las dudas, creo que ahora sí resueltas. No sé si ustedes les compartieron un congreso que va a haber, creo que es este fin, ahora que me acuerdo, es jueves y viernes de composición corporal. Si alguien les voy a subir, no sé si todavía se pueden inscribir, la verdad. Pero se los voy a subir por ahí a Facebook. Es de Isaac, es un congreso de composición corporal. Como este año, yo iba a ir al congreso de este año, que no era aquí, era en Europa, pero como se canceló por lo del coronavirus, se va a hacer en línea. Es un precongreso del congreso del siguiente año que se pospuso. Yo se los recomiendo a los que les guste deportiva, esas ondas, porque habla mucho de esa parte. Entonces, si alguien lo quiere tomar, pues está bien. Se los voy a subir por ahí, es gratuito. Una buena noticia, tiene diploma. Entonces, por ahí se lo subo para quien lo quiera hacer. ¿Sale? Ok. ¿Ya no hay más dudas? Que no, Miss. Ok, chicos, bueno, un gusto haberles dado clase otra vez. Nos vemos en plataforma con el foro. Denme 5 o 10 minutos en lo que se lo subo. Y por favor, contéstenlo en estas horas de clase. Cuídense mucho, chicos. Un gusto, bonito inicio de semana. Gracias, Miss. Igual. Gracias.